Continuamos con el generador estéreo. La diferencia principal entre una transmisión en frecuencia modulada monofónica con respecto a una estereofónica es que entre el audio, la entrada de audio y el excitador, es decir, el modulador de frecuencia del transmisor, introducimos un equipo que es un generador estéreo, por el cual vamos a entrar la señal por dos tomas diferentes. Una será la del canal de audio, el canal izquierdo, y otra el derecho, y a su salida tendremos la señal multiplexada. Por lo tanto, tendremos unas componentes diferentes en tonos con respecto a una señal monofónica. Aquí vemos un espectro real de un transmisor que está modulado con un tono de 400 ciclos a nivel de pico de programa, en este caso son 12 dBus, 12 dBm sobre 600 ohmios, por un solo canal. Puede ser el canal izquierdo o el derecho, la gráfica sería la misma, y al mismo tiempo tiene la señal RDS. De manera que si hemos ajustado el transmisor a nivel de pico de programa, la energía total de todas las componentes nos dará el 100%. Aquí vimos anteriormente en la gráfica en la que se mostraba el reparto espectral de las componentes y el porcentaje máximo relativo que podían llegar a tener, y aquí vemos la gráfica real. En este caso tenemos la subbanda M, que es por la que tenemos la señal monofónica, el canal L+R, quiere decir esta zona de aquí, desde los 30-40 ciclos, que sería el audio que podemos escuchar, hasta los 15 kilociclos. Esta sería la banda y la transmisión realmente de un equipo monofónico, y a la salida del codificador o generador estéreo vamos a obtener esta información adicional, en concreto hasta aquí, porque esto otro sería el RDS, que se sumaría en otro equipo que también pondríamos en la cadena de transmisión antes de llegar también al excitador, y también se sumaría. En este caso lo estamos representando aquí porque la energía que queramos transmitir o queramos modular se tiene que repartir del 100% entre todos los componentes que haya. Quiere decir que a más componentes que pongamos se van a reducir los niveles relativos. En este caso vamos a ver una transmisión convencional de FM estéreo con RDS, de manera que el reparto sería de esta manera: sobre el 100% de pico de programa, que nos daría un transmisor monofónico, nos vamos a quedar con un nivel relativo máximo para esta señal monofónica del 87%. Por lo tanto, en un receptor monofónico estaríamos perdiendo pues aquí un 13% de energía con respecto a esta transmisión que es en estéreo. Realmente es muy poca la diferencia a cambio de lo que se consigue, ¿no?, en una transmisión en estéreo. Bueno, de manera que si el tono es de pico de programa y solo está por un solo canal, del nivel máximo, que sería cuando están la señal en fase por los dos canales, que nos daría la señal L+R, como solo hay uno, pues nos queda el 50% de energía. Por lo tanto tendríamos un pico, un tono a 400 ciclos con un nivel del 43,5% sobre el 100, que sería el equivalente a una atenuación de 7,23 decibelios. Aquí, bueno, podemos ver esta escala está en decibelios, podemos ver que más o menos se aproxima. No es idéntico porque tampoco está calibrada esta escala, pero bueno, estos serían los niveles teóricos y aquí los que hemos medido. La componente del tono piloto, que estaría 20 decibelios por debajo porque desvía un 10%, pues aquí podemos comprobar que es cierto que está a menos 20. Y luego las dos bandas laterales, que el nivel relativo máximo sería los 43,5, ya que son dos bandas laterales, doble energía, que si la sumáramos pues nos llegaría al nivel relativo del 87%, que es consecuencia de la señal de audio puesta en contrafase, o sea, de la señal L-R, los dos canales izquierdo y derecho, puesto uno de ellos en contrafase, en este caso el canal R en contrafase. Entonces, si estamos con una señal de 12 dBm por un solo canal, quiere decir que la energía que tenemos aquí es la misma que la que tenemos aquí, pero como hay dos bandas laterales, pues tendremos un 50% menos, porque ambas
se tienen que sumar para dar el resultado también, que sería este 43%. Por lo tanto, este nivel sería del 13,25 decibelios por debajo, que es el equivalente al 21,75%. Es decir, 6 decibelios por debajo del tono de 400 ciclos. Aquí podemos verlo, que más o menos están esos 6 decibelios de diferencia. Tenemos los dos tonos de 400 ciclos, uno por debajo, 400 ciclos, sobre el 38, que es la portadora que está suprimida, no existe señal aquí, no hay energía, pues tenemos un tono de 37.600 y otro de 38.400, con un nivel 6 decibelios por debajo del tono que tenemos en 400. Y aquí a la derecha del todo tenemos centrado sobre 57 kilociclos las dos bandas laterales también del RDS. Esto es una modulación bifase de la señal de la soportadora centrada sobre 57 kilociclos, que también tiene la portadora suprimida. En este caso, como son datos y la frecuencia de datos es 1187,5 bits por segundo, pues tenemos dos picos de energía separados sobre el 57 a 1187,5 por debajo y 1187,5 por arriba. En este caso también, como hay dos bandas laterales, pues el porcentaje, si ponemos que es un 3% del RDS, pues serían 2 del 1%, del 1,5%, nos daría un nivel equivalente al 36,5 decibelios. A continuación entramos en un capítulo bastante importante para la calidad del programa, como son los ajustes de los niveles de audio, señal piloto, señal múltiples y de la señal RDS. Uno de los ajustes más importantes que se deben realizar en un centro emisor de FM son los que afectan a la señal del audio. En un centro emisor de FM, los ajustes del nivel de la señal de audio piloto, MPX y RDS son los mismos para toda la red. Los equipos que conforman esta parte tan importante del transmisor deberían poder ser instalados en cualquier programa de cualquier centro emisor de la red, sin la necesidad de tener que modificar sus niveles de entrada y salida. Dentro de las características de los equipos y ajustándose a la norma, el radiodifusor definirá sus niveles de trabajo. Es decir, nosotros podemos ajustar un codificador RDS con sus niveles que definamos como radiodifusor, y ese equipo podía ser trasladado a cualquier centro emisor de cualquier cadena y cualquier programa, independientemente de si fuera uno de música clásica o música pop. El nivel relativo de los ajustes no debería de cambiar. Sería un equipo fácilmente sustituible por otro. Siempre que se realicen los trabajos de mantenimiento o se modifiquen los cableados en alguna de las etapas previas al excitador de frecuencia modulada, es muy importante comprobar que los niveles y fases de las señales son los adecuados. Nunca deberíamos confiar en los ajustes de fábrica o latiguillos nuevos. Cualquier error en una de estas etapas afecta de forma grave a la calidad de la emisión. Antes de realizar los ajustes de un generador estéreo, tenemos que tener claros los conceptos de lo que vamos a medir y cómo lo vamos a medir. Nos sirve utilizar unas tablas, ver los valores que tenemos que ajustar y hacerlos con un polímetro o hacerlos con un osciloscopio, porque los valores son diferentes. En caso de un osciloscopio, normalmente tendríamos que ajustarlo o nos mostraría los valores del nivel pico a pico, y con un polímetro pues normalmente se muestran los valores de tensión eficaz. El concepto de la tensión eficaz de una tensión alterna es el valor que aplicado sobre una resistencia tiene la misma eficiencia térmica que si fuera una tensión continua, es decir, que se produce la misma disipación de calor. En una onda sinusoidal, este valor sería la tensión máxima partido por raíz de 2. De esta forma, lo que mide el polímetro es el valor eficaz de las tensiones alternas senoidales y normalmente de baja frecuencia. Cuando sube la frecuencia a ciertos niveles ya la medida pues no es buena. Si utilizamos un polímetro para ajustar el nivel de salida de un generador de audio, lo que mediremos de esta forma será el valor eficaz, que sería sobre el valor máximo 0 multiplicado por 0,707. Si por otra parte utilizamos un osciloscopio, lo que realmente veríamos en la gráfica sería una forma de onda y lo más cómodo sería medir la tensión pico a pico.
esta señal sería 2 veces por raíz de 2 multiplicado por el valor eficaz. Esa sería la relación que existe entre la medida que hemos hecho con el polímetro con respecto a la del osciloscopio. Yendo ya a valores concretos, si partimos de que estamos en el generador de estéreo entrando con un nivel de más 12 dBus, es decir, 12 dBm sobre 600 ohmios, el valor eficaz de ese tono sería 3,08 voltios. Sería 3,08 voltios lo que deberíamos medir con un polímetro. Si esta misma medida la hacemos con un osciloscopio, lo que veríamos es, nos fijaríamos en la gráfica y mediríamos la señal de la onda pico a pico. En este caso, esta señal tendría que medir 8,7 voltios. Por lo tanto, es casi 3 veces la diferencia. Es importante no tener confusión a la hora de hacer una medida de este tipo, porque el error es bastante grave. La forma de medir una señal alterna, normalmente en equipos de medida podemos hacerla con 2 tipos de equipo diferente. Puede ser en función del tiempo, lo que sería hecha con osciloscopio. El osciloscopio lo que hace es un barrido en el eje horizontal con una base de tiempos, y lo que está mostrando el eje vertical, el eje Y, es el nivel instantáneo de esa señal. En este caso, el osciloscopio nos está sumando todas las frecuencias, no hay discriminación de frecuencias, por lo tanto se sumarían todas las componentes y lo que nos daría realmente es un nivel de suma vectorial de todas las componentes que hay en cada momento. Por lo tanto, no podríamos discriminar las señales de la banda base de un generador estéreo. Si lo que realmente lo que queremos es analizar el reparto de energía o ver cada componente, utilizaríamos un analizador de espectros. En este caso, el eje X del analizador de espectros lo que está haciendo es un barrido en frecuencia, y el eje vertical nos está dando la amplitud relativa. Normalmente las escalas están de forma logarítmica, en decibelios, para poder mostrar de forma simultánea valores de amplitud muy diferentes. El osciloscopio nos mostraría escalas lineales en el eje Y vertical, y el analizador de espectros normalmente, aunque lo puede mostrar de forma lineal, lo más habitual es utilizar valores logarítmicos en decibelios. A continuación vamos a ver un poco el funcionamiento del osciloscopio. La mayor parte de las medidas en banda base, más conocidas en los transmisores de FM como señal múltiples o MPX, se realizan en función del tiempo. Cuando se quiere alinear los niveles en toda la cadena de transmisión, entre estudios, enlaces, etc., también lo hacemos en función del tiempo. Un voltímetro analógico o digital es el medidor más común de los que disponemos para realizar medidas en función del tiempo. El voltímetro nos presenta siempre valores eficaces de la tensión o corriente medida, teniendo en cuenta que lo hace en alta impedancia. Normalmente no cargan la señal. El voltímetro es válido para medir una señal que contenga un solo tono o frecuencia. Si necesitamos medir una señal compuesta, como sería la señal MPX, ya tendríamos que utilizar un osciloscopio. El osciloscopio es el medidor más adecuado para medir las señales que cambian en amplitud en función del tiempo. El osciloscopio tiene una pantalla para presentar de forma gráfica la forma de onda con su amplitud relativa en función del tiempo. La diferencia principal de las medidas de un osciloscopio en relación con las realizadas por el voltímetro es que en un osciloscopio nos muestra la señal completa o tensión pico a pico, mientras que el polímetro o voltímetro nos estará presentando o midiendo la tensión eficaz. La diferencia es que la tensión pico a pico es 2 raíz de 2 multiplicado por la eficaz, o la eficaz es la tensión pico a pico partido por 2 raíz de 2. Es importante no confundir estas dos medidas. El manejo del osciloscopio es muy simple y menos delicado que un analizador de espectros. Si la amplitud de la señal en función del tiempo es la suma de todas las componentes espectrales con su fase en ese mismo tiempo, en un osciloscopio no necesitamos escalas logarítmicas, ya que solo podemos ver una señal por cada canal de entrada. Por lo tanto, las medidas que se efectúan con un osciloscopio siempre son lineales. Si el osciloscopio dispone de más de una boca de entrada, también podremos comparar señales provenientes de 2 fuentes distintas en un mismo instante, haciendo un barrido común, ya que cada entrada dispone de su propio atenuador.
De esta manera se facilita la detección de posibles distorsiones de amplitud o fase producidas en etapas teóricamente lineales, ya que las podemos comparar las dos señales. El osciloscopio tiene una pantalla que presenta con divisiones en ambos ejes, tanto en el vertical como en el horizontal. Estas divisiones pertenecen a tiempos, si es el eje horizontal, y a niveles, si hablamos del eje vertical. Para modificar estas escalas existen dos controles. Uno que es la base de tiempos, que es el que nos dará el tiempo por cada división horizontal. Está calibrado normalmente en escalas de milisegundos, microsegundos, segundos. El otro mando es el de amplitud, que es el que maneja sobre el eje Y, que serán los voltios por división vertical. La cuadrícula está marcada normalmente en centímetros y la escala nos mostrará los voltios que hay por cada división. Existirá un control de voltios por división por cada una de las entradas que tenga el osciloscopio, de manera que si hay dos entradas habrá dos controles de amplitud. Si medimos con un osciloscopio el tiempo que tarda una señal en completar su ciclo, también de esta forma podemos obtener su frecuencia, ya que la frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? A continuación vamos a ver las medidas en función de la frecuencia con el analizador de espectros. Para poder visualizar en una pantalla dos señales de forma simultánea, con una relación de amplitud de 1000 veces mayor una que la otra, necesitamos utilizar una escala logarítmica. Normalmente se utiliza la escala en decibelios. El decibelio o dB es igual a 10 veces el logaritmo de la relación de potencia de salida-entrada. Por lo tanto, una potencia doble será igual a más 3 dB y una potencia mitad será igual a menos 3 dB. También podemos definir que el decibelio es igual a 20 veces el logaritmo de la relación de tensión o corriente entre salida y entrada. Así, una tensión doble sería igual a más 6 dB y una tensión mitad sería igual a menos 6 dB. Utilizando una escala en decibelios podemos visualizar en una pantalla que tenga 8 divisiones de 10 decibelios cada una, dos señales cuya relación sea de hasta 80 decibelios, lo que supone en tensión como una relación de 10.000 veces a 1, que lo que sería 20 logaritmo de 10.000, pues sería 80. Si tomamos como referencia la potencia de 1 milivatio y queremos utilizar una escala de potencia logarítmica, utilizaremos el dBm. El dBm es la potencia en dB referida o referenciada a 1 milivatio. Por lo tanto, 0 dBm sería 1 milivatio. De manera que si 1 milivatio sobre 50 ohmios lo pasamos a tensión, mediríamos una tensión eficaz de 0,224 voltios. Y esto sería lo mismo, el equivalente a 0 dBm. O sea, 0 dBm en tensión sobre 50 ohmios son 0,224 voltios. Existen otras unidades logarítmicas para referenciar niveles de tensión, como son el dB milivoltio, dB microvoltios. El dB milivoltios es la tensión en decibelios referenciada a 1 milivoltio. Estas unidades de medida se utilizan con frecuencia en los medidores de campo. Importante es que cuando tengamos que convertir un nivel de tensión en dBm, necesitamos conocer el valor de impedancia de carga sobre la que medimos. Normalmente 50 ohmios en sistemas de RF o 75 para señales de vídeo, antenas colectivas, pero en audio normalmente son 600 ohmios. Todos los instrumentos de medida, independientemente del tipo de escala que utilicen, ya puede ser lineal o logarítmica, miden la tensión o corriente entre dos puntos. Por lo tanto, cuando en su escala de medida nos está mostrando una potencia, es porque la calculan a partir de una carga conocida. Siempre que utilizamos un medidor de potencia, tenemos que saber si el medidor incluye dicha carga o no la lleva. O trabaja en alta impedancia y asume que nosotros estamos cargando el circuito. El analizador de espectros es un equipo de medida que nos muestra gráficamente una señal en el dominio de la frecuencia. Un analizador de espectros heterodino o barrido utiliza y funciona igual que un receptor de radio. Si encendemos un receptor de radio y sintonizáramos todas las frecuencias de una en una,
tomando el nivel de señal de cada una de ellas, tendríamos un análisis espectral de la banda de frecuencias que cubre dicho receptor. La única limitación que tendremos es la que nos fija la frecuencia intermedia del propio receptor, ya que solo podemos medir señales que estén separadas entre sí, como mínimo el valor de esa frecuencia intermedia. En cambio, en el analizador de espectros también podemos modificar ese valor de la frecuencia intermedia. El control que cumple con dicho fin en el analizador de espectros se conoce como filtro de resolución y se muestra normalmente en el mando con las siglas ABR. Como podemos suponer, un analizador de espectros nos permitirá analizar más de una banda de frecuencias y además de forma automática. El analizador efectúa un barrido entre las frecuencias de inicio y fin que nosotros seleccionaremos mediante el mando span. La velocidad de dicho barrido, normalmente en el mando pone sweep, deberá seleccionarse de acuerdo al margen de frecuencias que queramos visualizar y al filtro de resolución de frecuencia intermedia. Normalmente está marcado con las siglas ABR. Lo que es igual el número de muestras que se debería tomar en cada barrido. Una frecuencia de barrido mayor de la permitida por el equipo, es decir, menos tiempo le estamos dando al equipo por muestra, no consigue que la señal detectada del medidor muestre y alcance su valor máximo, y así la amplitud que nos mostrará no será real, ya que estará de nivel más bajo y estará montada con las frecuencias anterior y posterior. Si utilizamos una velocidad de barrido demasiado lenta, no visualizamos las señales que cambian en un tiempo inferior a la del barrido. La modulación, las señales impulsivas, los picos transitorios, etc. Además, si el analizador de espectros no dispone de memoria en pantalla, la medición será molesta debido al parpadeo de la pantalla. Así llegamos a la conclusión de que lo mejor será que el analizador de espectros realice el barrido entre esas dos frecuencias inicio y fin lo más rápido posible y sin sobrepasar la velocidad mínima que necesita para medir. Con esta finalidad, los analizadores de espectros disponen de una posición automática, la cual fija el barrido a la velocidad máxima posible para que la medida sea correcta. Si lo cambiamos a modo manual y seleccionamos un rango muy amplio de frecuencias, span y un filtro de resolución muy estrecho, el ABR, el analizador nos indicará el mensaje uncal, que es descalibrado, para avisarnos que dicha configuración no permite presentar los niveles correctamente, o sea, los niveles medidos son erróneos. Si seguimos comparando el analizador de espectros con un receptor de radio, en los receptores de radio existe un control automático de ganancia, el CAG. La misión del control automático de ganancia es reducir la ganancia del paso de entrada y de la frecuencia intermedia proporcionalmente al nivel de RF recibido. Así se evita que se produzca intermodulación, saturación o incluso oscilación en alguna de las etapas del receptor. Este control consigue que el receptor funcione correctamente independientemente del nivel de RF recibido y dentro de un margen, por supuesto. El CAG, que tan importante es en un receptor, sin embargo no puede utilizarse en un analizador de espectros, ya que nos impediría realizar medidas. Como hemos visto antes, el analizador de espectros continuamente cambia de sintonía, es decir, está haciendo un barrido. Y si tuviera un control automático de ganancia, nos presentaría todas las señales con el mismo nivel. Por esta circunstancia, la ganancia siempre es manual y se controla con el atenuador de entrada, un mando que se llama atenuador de entrada. Ese sería el equivalente al control automático de ganancia, pero en este caso no es automático y es manual. El atenuador de entrada se debe tocar con mucha precaución porque es el control más delicado de todo el analizador de espectros. Por seguridad, si desconocemos el nivel de señal a medir, comenzaremos posicionando el atenuador de entrada al valor máximo y el span, es decir, el barrido de frecuencias inicio y fin, la selección de frecuencia inicio y fin, también lo pondremos al máximo. De esta manera podremos visualizar dentro de toda la pantalla la banda entera, cualquier señal que tenga un nivel que sobrepasara el máximo de dicho equipo. Posteriormente, lo que haremos es ir bajando la atenuación de entrada y comprobaremos que la señal o señales de interés son de mayor nivel. En caso contrario, mediremos la señal de mayor nivel para conocer cuál es el valor mínimo de atenuación
y no posicionaremos el atenuador por debajo de ese valor. Es decir, si estamos midiendo una señal de interés que está por debajo de otra que no vamos a centrarnos en la pantalla, tenemos que tenerla en cuenta para no dar ganancia a la señal que queremos medir, porque la señal, aunque no la estemos viendo, la otra de mayor nivel, nos podría destruir la etapa de entrada del analizador. Como se puede observar en el esquema por bloques del analizador de espectros, después del atenuador de entrada nos encontramos con un mezclador. Al igual que en un receptor de radio, si le llegan varias señales de alto nivel al mezclador, se generan productos de intermodulación, los armónicos de las señales de entrada más las señales de frecuencia suma y diferencia de todas ellas. Por lo tanto, cuando se quieren medir los productos de intermodulación de un multiplexor de frecuencias, es conveniente intercalar un filtro paso alto en la entrada del analizador de espectros, con el fin de atenuar las portadoras y poder comprobar o medir los armónicos y espurios que realmente se están radiando. Dependiendo de la calidad del analizador de espectros, los productos de intermodulación se generan por debajo de una determinada diferencia de nivel entre señales, generalmente en torno a 35-40 decibelios por debajo. En un analizador de espectros también hay que tener cuidado con la componente continua, que pueda contener la señal de RF, pues algunos equipos no la permiten. Por seguridad, siempre que no lo sepamos, colocaremos un bloqueador de corriente continua. Realmente es una transición que incorpora en medio un condensador en serie. Todos los analizadores de espectros tienen rotulado en las proximidades del conector de entrada los niveles máximos de continua y los de alterna permitidos, los máximos. En la actualidad, todos los analizadores de espectros son digitales y muestrean la señal de entrada antes de presentar las medidas y gráficas en la pantalla. Estos analizadores disponen de detectores que nos permiten presentar la gráfica viendo la señal máxima detectada, la señal RMS, por muestras, de forma que muestre a una frecuencia determinada y nos podría mostrar el valor instantáneo que alcanza esa medida, o también nos podría mostrar en la gráfica los valores mínimos. Los analizadores de espectros son muy versátiles, ya que nos permiten realizar un montón de medidas. Por ejemplo, medir niveles, anchos de banda y frecuencias, medir señales de ruido y relaciones señal-ruido, medir distorsión armónica, porcentaje de modulación en amplitud y desviación de frecuencia, detectar señales espurias, ajustar transmisores y receptores y también comprobar especificaciones de los propios equipos transmisores. Además, si el analizador de espectros incluye un generador de barrido, es habitual que lo incluyan, también podríamos medir el ancho de banda de un filtro, la respuesta en frecuencia del amplificador y la relación de ondas estacionarias o ROE. Para finalizar, os dejo aquí las fórmulas de cómo convertir el porcentaje de desviación a kilociclos y el porcentaje de desviación en escala de decibelios. Esto es útil cuando nosotros tenemos una componente espectral que estamos viendo en el analizador de espectros, la estamos midiendo en decibelios y queremos saber qué porcentaje de desviación está produciendo ese componente. También es bastante útil si partimos de un generador de audio, el cual no nos permite generar el tono de referencia de 400 ciclos a más 12 dBus, o el nivel de pico de programa, el que sea, y nuestro generador da otra frecuencia diferente y un nivel fijo. De esta manera, con la tabla o las fórmulas del preénfasis, podemos saber qué nivel y qué amplitud nos tiene que mostrar en pantalla, de forma que nos permitiría ajustar los atenuadores de entrada del generador estéreo y ajustarlo perfectamente sin necesidad de tener un generador de tono más preciso. Y hasta aquí el segundo capítulo dedicado al generador estéreo. En el próximo capítulo lo centraremos más en la práctica, ajustes reales en el centro emisor, errores que se suelen cometer a la hora de realizar estos ajustes para intentar evitarlos más que nada, y también veremos un poco por encima un nuevo tipo de generador estéreo que ha salido al mercado, cuya transmisión es compatible totalmente con los receptores y permite mejorar
la calidad del sonido y la limpieza espectral que tiene realmente es bastante buena. También nos podía dar paso a nuevos sistemas de transmisión híbridos que permitiera transmitir la señal analógica y por sus portadoras digitales en la zona de banda que queda libre. Por supuesto, tendríamos que contar con receptores totalmente diferentes y esa transmisión no sería compatible.